Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano. Que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio de aquí de la segunda carta a Timoteo. Recordemos que estábamos en el capítulo 1, empezamos, ¿verdad? Y que hablábamos que el verso 1 de segunda de Timoteo, Pablo dice que apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. O sea, Pablo claramente dice, para aquellos que lo adversan, que es apóstol por voluntad de Dios, no voluntad de él, sino por voluntad de Dios. Hoy en día hay quienes dicen ser apóstol, ¿verdad? Y realmente sí, la iglesia tiene apóstol, tiene 12 apóstoles, pero no el día de hoy. Ya hay quienes dicen que son apóstoles, sabiendo nosotros, sabiendo usted, de que para ser apóstol tenía unos requisitos. Usted puede ver eso en Hechos 1, pero sigue diciendo Pablo aquí en el verso 6, diciéndole a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Él le dice a Timoteo, ¿verdad? Que siga hacia adelante y que da gracias a Dios, el cual sirvo de mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, dice el verso 3, según de Timoteo. Ahora, ya empezando, dice el verso 7, aquí, de segunda, 8, de segunda de Timoteo. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Continúa diciendo, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, dice el 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Wow, aquí en esta carta, pues Pablo realmente le dice que no se a Timoteo, que no se avergüence del Evangelio. Usted y yo no debemos de avergonzarnos del Evangelio, sino seguir hacia adelante. Y una manera de demostrar que no nos avergonzamos del Evangelio es con nuestro testimonio, realmente. Porque a veces nuestro testimonio se cae y lo que hacemos es que, ¿verdad? No estamos ayudando en nada el Evangelio del Señor, sino lo ponemos, vamos a decir, en vergüenza. En vez de nosotros avergonzarnos, ponemos la mano en vergüenza porque debemos de comportarnos como tal. Y es triste, pero es así. Fíjese que digo, nos comportamos, no digo, ustedes se comportan, no, porque yo soy un hombre igual y también tengo bajas y altas. Entonces comienza el verso 8 diciendo, por lo tanto, no te avergüences de hablar bien de nuestro Señor Jesucristo. Tampoco te avergüences de mí, que estoy preso por servir a Jesucristo. Al contrario, tienes que estar dispuesto a sufrir por anunciar la buena noticia. Ya Dios te dará la fuerza necesaria para soportar el sufrimiento. Aquí no es como dicen muchos, ven al Evangelio y haz un pacto con el Señor y todo está bien y no hay problema y da 10 y te damos a 20. No, el Pablo claramente le dice a Timoteo, tampoco te avergüences de mí, que estoy preso por servir a Jesucristo. Al contrario, tiene que estar dispuesto a sufrir, le dice Pablo a Timoteo, por anunciar que la buena noticia, por anunciar el Evangelio. Usted y yo, mi querido, mi querida, tenemos que estar dispuestos también a sufrir por anunciar el Evangelio del Señor. El Evangelio del Señor, no de hombre. Realmente podemos ver a Romanos 1:16, Efesios 3:1, segunda de Timoteo 2:3:9, segunda de Timoteo 4:5. Entonces dicen aquellos días, porque dice, si usted ve en el 8, dice, si no participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, entonces dice, no te avergüences del Evangelio, dice el 8,
ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. En aquellos días de persecuciones a los líderes cristianos que se mantuviesen leales a Cristo, le aguardaba probablemente sufrir por el evangelio. En esos días de tantas persecuciones, ellos eran fieles al Señor, pero le aguardaba probablemente sufrir por el evangelio, pero podían resistir descansando en el poder de Dios. No importa lo que venga, el cristiano tiene que seguir hacia adelante, predicar el evangelio de Cristo, no el evangelio de hombre. Dice el verso 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, que aquí en Dios, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Paso a explicar. Aquí Pablo le dice a Timoteo, Dios, dice el 9, Dios nos salvó y nos eligió para que seamos parte de su pueblo santo. No hicimos nada para merecerlo, sino que Dios por su gran amor así lo planteó. Dios ya nos amaba desde antes de crear el mundo, pues desde entonces pertenecíamos a Cristo Jesús. Hebreos 3:1, Romanos 16:25. Mire, dice el verso 9 que Dios nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Y yo repito y explico de que nuestras obras que hacemos son buenas, pero no nos salvan. Y Dios nos llamó no por obra que hagamos, porque nosotros no somos salvos, usted y yo no somos salvos por lo que hagamos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces, Dios dio su vida por nosotros. Entonces, realmente, si fuera por las obras que se hacen, que fuéramos salvos, entonces, ¿cuántos ricos usted no conoce? Personas que tienen dinero, que ayudan, que dan esto, que dan aquello, que dan tantos millones por aquello, entonces tuvieron la salvación comprada. Pero realmente es por gracia, no por obra. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Dice, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El Señor dio su vida por nosotros. Esa gracia que fue dada por Cristo, entonces nos llega a nosotros. Y usted y yo, a través de la fe, recibimos eso que el Señor nos da. Entonces, realmente, siguiendo aquí con el verso 9, la salvación, mi querido, mi querida, es un don de Dios. No se logra por esfuerzo humano. Siempre acordémonos de eso. La salvación es un don de Dios. No se logra por esfuerzo humano, no importa lo que hagamos, sino que es una respuesta de fe al llamado de Dios. Entonces usted me dirá, o diría, entonces si no hay que hacer obra buena, entonces sí hay que hacer obra buena, porque la fe nos lleva a hacer obra, y la fe sin obra es muerta. Entonces la obra que hacemos, la hacemos porque la fe nos lleva a hacer esas obras, pero sabemos que somos salvos por gracia, no por obra. La gracia es la base sobre la cual Dios salva al pecador. La gracia es la base sobre la cual Dios salva al pecador. Y la fe es el medio por el cual los creyentes reciben la salvación. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la fe es la que es el medio por lo cual los creyentes reciben la salvación. Tito 3:5. Vamos a Tito 3:5 para que leamos cómo dice Tito 3:5. Acompáñenme, por favor. Tito 3:5 dice de esta manera. Vamos a ver. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, aquí realmente, desde la eternidad, entonces, el plan de Dios para la salvación preparado antes de la creación del mundo. 1 Corintios 2:7 al 10, Efesios 1:4, 1 Pedro 1:20. Fue revelado en Cristo Jesús, verso 10. La salvación es por entero
una cuestión que concierne al propósito y la gracia de Dios, no a las obras humanas que ya hemos explicado. Dice el verso 10 de 1 de 2 de Timoteo, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, Dios nos mostró ese gran amor por medio de quién, de su Hijo. Nuestro Señor Salvador hizo por nosotros. ¿Qué hizo Cristo? Que murió por nuestro pecado, siendo Él sin tener ningún tipo de pecado, murió por nosotros. Entonces, porque Él destruyó, ¿quién? Cristo, a la muerte, y por medio de la buena noticia nos ha dado la vida. Por medio de la buena noticia, por medio del Evangelio. Efesios 1:9, 1 Corintios 15:54. Lo que Dios se propuso antes de los tiempos, verso 9, se ha revelado en la historia por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Aunque los creyentes todavía experimentan la muerte física, tanto usted como yo, Cristo la quitó al hacerla irrelevante. Cristo la quitó a Él morir por ella. Cristo venció la muerte. 1 Corintios 15, 54, 57, que quiero que leamos. 1 Corintios 15, 54, 57. Mire cómo encontramos. Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sólvida es la muerte en victoria. Usted puede ver a Isaías 25:8. ¿De dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Si continúa diciendo, dice el 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de quién, de nuestro Señor Jesucristo. Por eso debemos de obedecer a Cristo, por eso debemos de obedecer su palabra. Así que, hermanos míos, amado, está firme y constante creciendo en la obra del Señor. Aquí no se solta, hermanos míos, sé firme y constante creciendo en la obra de quién, de los líderes, del pastor. En la obra mía, no, en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mi querido, el Señor nos ha prometido vida eterna, pero tenemos que obedecer. Tenemos que obedecer, es una lucha constante, y debemos de crecer cada día en el Señor. Ya terminando, entonces, dice el verso 11, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de quién, de los gentiles, dice Pablo. Dios me nombró apóstol para anunciar y enseñar a las naciones la buena noticia. Recordemos que el evangelio llegó a los judíos, entonces el apóstol Pablo es escogido para que venga a donde usted y a mí, usted y yo hoy, el evangelio lo conocemos. Pablo se encargó de predicar el evangelio a los gentiles. 1 Timoteo 2:7. Dice el verso 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces dice Pablo, por eso mismo estoy sufriendo ahora, pero no me avergüenzo de lo que me pasa, porque yo sé bien en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él tiene poder para hacer que la buena noticia se siga anunciando hasta que llegue el fin del mundo. Verso 18, 2 de Timoteo 4:8. Cuando habla de aquel día, o sea, está hablando del día del juicio, el día del juicio. Mi querido, mi querida, mirando esta carta que Pablo le manda a Timoteo, estamos, ¿verdad?, mirando cómo quiere, le dice que a Timoteo que sea fiel y que sea realmente constante, que sea una persona que obedezca al evangelio tal como usted y yo debemos de hacerlo, ¿verdad? Entonces él dice, vamos a ver aquí, dice el verso 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición del Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio, de la cual fue constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día.
Realmente tenemos que guardarnos, tenemos que como cristianos obedecer su palabra para también, así como Pablo dice, nosotros estemos preparados por si Cristo, para cuando Cristo venga. Gracias por su sintonía, vamos a dejarlo ahí para entonces venir con el verso 13 y vamos a hablar de ser leal a la fe. ¿Realmente somos usted y yo leales a la fe que tenemos en Cristo? Vamos a ver esto en el capítulo que viene, en el versículo que viene. Gracias por su sintonía. Espero que usted escudriñe esta palabra como la hemos escudriñado para la gloria de Dios y para que nosotros cada día aprendamos más. Paz de Dios. Hasta la próxima. Continuaremos. Sigamos con Jesús.